¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 18 de octubre de 2024. Hoy vamos a poner a tres miembros del gobierno de Canarias hablando de temas diferentes. En primer lugar, vamos a oír tres cortes de Fernando Clavijo hablando también de tres temas diferentes. Primer corte de Clavijo hablando sobre la inmigración. No ha comunicado oficialmente que no se va a sentar. Yo estoy esperando a que la próxima semana podamos aclarar algunos términos sobre la financiación y a partir de ahí Canarias tomará, en función de lo que ocurra, sus propias decisiones. Mantendrán la duda porque efectivamente uno tiene que esperar a que se produzcan determinadas reuniones, a que se despejen determinadas incógnitas, porque en función de cómo evolucione, pues las decisiones serán unas u otras, ¿no? Entonces a mí no me gusta anticipar. Lo que sí he dicho, porque ya pasa demasiado tiempo, ayer llegaron casi 500 millones a nuestras costas, al final esto se normaliza y las declaraciones que vienen de unos y de otros parece que no van orientadas a resolver el problema canario y por la política de los hechos, Canarias se está convirtiendo en la cárcel del sur de Europa de todos esos niños y de todas esas niñas. Y nosotros creemos que en primer lugar esos menores no se lo merecen, pero en segundo lugar tampoco se lo merecen los canarios, ni soportar en solitario toda esta presión, ni soportar la carga financiera, ni poder dar dignidad al trato con que tenemos que atender a esos niños y niñas que pueden ser nuestros hijos. Estamos en un centro de mayores, muchos, estoy casi seguro que todos tienen algún familiar que haya tenido que emigrar en su momento o que haya tenido que retornar y no podemos seguir manteniendo esta situación. Llega un momento en que uno, bueno, pues tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar. Yo espero que el sentido común haga que el Partido Popular se siente en esa mesa, espero que el sentido común haga que el Gobierno de España deje de mirar para otro lado y desentenderse de este drama humanitario, pero si no llega, Canarias tendrá que tomar decisiones. Cuando llegue el momento, no se preocupen, yo le estoy muy agradecido a los medios de comunicación que nos han acompañado y han hecho que esto sea un tema de actualidad y no se preocupen que con la misma transparencia y franqueza que siempre les he hablado, les vamos a hablar desde el Gobierno de Canarias. Pero tiene que llegar ese momento, aunque yo sigo apelando al sentido común, al sentido de Estado y a la dignidad humana que se tiene que tener a aquellas personas que están en algunos puestos de responsabilidad, en la oposición y en el Gobierno. Creo que no pasará más de un par de semanas. Bien, ya han oído a Clavijo. Efectivamente, ayer llegaron más de 500 inmigrantes ilegales a Canarias. Él sigue hablando de niños y niñas, niñas y niños. Ahora vamos a oír algo peor todavía. Pero se ha armado una gran zapatiesta en la península, en Madrid, en Castilla-La Mancha, porque el gobierno quiere montar en el aeropuerto de Ciudad Real un centro de inmigración, o lo que es lo mismo, un campo de concentración, que había que decirlo de esta manera. Mientras que en la capital de España está todo el mundo soliviantado por ese posible centro en el aeropuerto de Ciudad Real, Canarias ya es una cárcel, y no solo de niños y niñas, como dice Clavijo. Aquí hay miles de inmigrantes ilegales que hemos permitido que entraran en nuestra tierra. Él habla de financiación, todavía nada, después de su reunión con Pedro Sánchez, y todavía dice, se da 2 semanas, porque si no, lo hemos visto como un tipo fuerte, rotundo, si no el gobierno de Canarias tiene que actuar. En fin, segundo corte de Clavijo. No se van a devolver, en todo caso, lo que establece la ley de libre circulación de extranjeros es que los menores, las comunidades autónomas, podemos conveniar con los países de origen para poder atender. No significa que el menor se devuelva y se deje allí, significa que el menor va a ser atendido por el gobierno de Canarias o por la entidad que preste el servicio en ese país de origen, donde tiene arraigo, donde entiende el idioma y donde puede estar más cerca de su propio entorno familiar, siempre pensando en el interés superior del menor. La tutela seguirá siendo del Gobierno de Canarias hasta que un juez determine cualquier otra cosa. Aquí se está intentando jugar, yo creo que de manera
poco elegante, para no utilizar otro calificativo, ¿no? Aquí no estamos hablando de devoluciones en caliente, cosa que hizo el gobierno de España, de Pedro Sánchez en Ceuta. Aquí no estamos hablando de dejar abandonados a su suerte a los menores, cosa que está ocurriendo en Canarias y que está teniendo que asumir el gobierno de Canarias. Aquí estamos hablando de poder atender con dignidad a esos menores. Ahora mismo tenemos un grave problema de escolarización. Tenemos a muchos niños que no están escolarizados, pero es que en la medida que están llegando nos están obligando a tener que mover menores de un lado a otro. Esos menores han sufrido un desarraigo, han pasado un viacrucis para llegar aquí y como se nos llenan los recursos y no tenemos más, tenemos que acabar moviendo de un lado a otro, teniendo que hacer a ese menor otro desarraigo más. Y eso ya no sé cómo explicárselo. Y aquí parece que todo el mundo habla, opina, pero nadie asume sus responsabilidades. Y eso es lo que a mí me parece indigno y en algunas ocasiones me frustra, pero también me enfada. Es decir, no son objetos, no son cajas de manzanas que almacenamos y que cambiamos de un almacén a otro. Son niños que han sufrido un trauma, son niñas que han sufrido de todo para llegar aquí. Y la realidad es que estamos imposibilitados porque no tenemos capacidad para crear más recursos y nos está obligando a no poder atenderlos dignamente. Y a mí eso, a mí, a todo el gobierno y a ustedes estoy seguro, no solo nos quita el sueño, sino que nos llena de preocupación, mientras parece que algunos en el gobierno de España parece que son observadores, que como que no va con ellos la cosa, y mientras otros también, desde la oposición, están enfrascados en una batalla y en un ruido mediático en Madrid que se olvida que estamos aquí para mejorar la vida de las personas. Ya lo han oído. Aquí lo que Clavijo dice y pretende el gobierno de Canarias es que los menores sean llevados a sus países de origen, pero que nosotros, es decir, el gobierno canario, por tanto todos los canarios, le sigamos pagando a los menores todo lo que haya que pagarle a los menores en sus países de origen, donde están sus padres. Pero vamos a ver, han perdido todos el norte. Todos han perdido el norte. Clavijo se agarra al argumento que han sufrido mucho para llegar aquí los menores, como cualquier inmigrante que cruce ese brazo de mar entre el continente y Canarias, lo hacen por voluntad propia y nosotros no somos responsables. Nosotros no somos responsables. Nosotros no nos podemos hacer responsables de centenares de miles de personas, menores o no, que quieran llegar de África a Canarias como puerta de entrada a Europa. Da la impresión de que nosotros somos culpables de algo y que tenemos que pagar algo porque somos culpables de eso. No, hombre, no. Vamos a ver, él ha estado hace unos días en Marruecos. Es verdad que hay muchos menores subsaharianos, pero tenemos la tira de menores marroquíes. ¿Por qué le tenemos que pagar nosotros la educación a menores marroquíes, que es un país que se está gastando miles de millones en armamento y en hacerlo la Pascua a los españoles? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que todo menos? Imagínense cuál es el escenario. Ahora tenemos 6.000 menores aquí. Bien, los repatriamos a todos y les seguimos pagando en su origen su educación, su vida, pero siguen llegando otros 6, otros 20, otros 40.000, otros 50.000. Vamos, aunque los derivemos a sus países de origen, vamos a tener que seguir pagando eso. ¿Se han vuelto locos o qué les pasa? Se han vuelto locos. Están disparatando. Aquí lo que hay que cambiar es la ley del menor para en cuanto lleguen sean deportados con sus padres, donde quiera que estén. Y si no localizan a sus padres, los gobiernos de aquellos países que han permitido la salida de esos menores o no menores hacia Canarias se tienen que hacer responsables de ellos. ¿Cómo que tenemos que seguir nosotros pagando eso? Ya que ha servido viajar a Marruecos, el de Clavijo, el de Pedro Sánchez, el de los ministros, el dinero que le damos a Mauritania, a Senegal, a Gambia. ¿De qué sirve todo eso? Esto no puede convertirse en un saco sin fondo. Ayer hemos visto una entrevista en Canarias 7 de una impresentable, absolutamente impresentable, aunque aquí la tratan absolutamente impresentable, que estuvo detenida y encarcelada en Marruecos y que la policía de Marruecos conoce perfectamente a lo que se dedicaba allí y a lo que se dedica aquí. No, los menores no pueden ser repatriados a sus países. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En fin, tercer corte de Clavijo. Llegan 6, 7 cámaras frigoríficas, porque al final desgraciadamente llegan y los cadáveres se acumulan y no tenemos espacio. Pero esa realidad es la realidad, que algunos se empeñan en no ver, que se empeñan en ocultar o en no ver.
Pero qué triste que tengamos que llevar al Hierro cámaras frigoríficas para almacenar cadáveres, algunos incluso de menores. No, no han llegado. El presidente Sánchez me dijo que tenían que llegar a final de mes. Y para el resto del dinero, que son más de 110 millones de euros, me derivó a una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, con María Jesús Montero, que tendré también, espero poder tenerla en los próximos días para aclarar esos términos, que va a ser fundamental para saber qué es lo que vamos a hacer o no. Efectivamente. Es lamentable que tengamos incluso que traer cámaras frigoríficas para los cuerpos de la gente fallecida que están en el Hierro y me imagino, en otras islas del archipiélago. Lamentable. Pero él se reunió ya hace 2 semanas posible con Pedro Sánchez. Dijo que antes del final de este mes llegarían 50 millones de euros, que es lo que habitualmente daba el Estado para estas cosas, y que se tiene que reunir, dice él, con la vicepresidenta, la ministra de Hacienda, para ver hasta los 160 y pico millones o más. Como María Jesús Montero se tiene que reunir a ver si nos llegan esos 160 millones antes del final de año. Y les dije en aquel momento que no íbamos a recibir ni un euro, pero ni un euro. A lo mejor los 50 millones sí, porque estaban ya pactados de años anteriores, pero de momento ya estamos a día 18 y de momento no ha llegado ni un euro de lo prometido por el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que está aquí tratando de hacer Pedro Sánchez, porque él es así, ya saben que es un miserable, es apretándole las clavijas a clavijo para que se cargue al Partido Popular del gobierno de Canarias y haga un pacto con el PSOE. Hasta ahí llega la miserable política que tenemos ahora mismo en todo el Estado. Bien, dicho esto, vamos a ir ahora a Manuel Domínguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias, del Partido Popular. Bueno, hemos podido ver cómo el ministro no hace sino dar bandazos, ¿no? Quizás quería en ese pasado pleno en el Congreso de los Diputados desviar la atención para que no se hablase de su gran mentira, de cómo ha mentido a todos los españoles y particularmente a los canarios con el caso Koldo, y allí se le ocurrió poner una fecha sobre la marcha, invitar al Partido Popular a sentarse sin una propuesta, sin un documento, sin una idea, y por lo tanto yo lo único que le pido al Gobierno de España es que gobierne, que de una vez por todas tome decisiones. Si tiene que sacar un decreto ley, que lo haga. Si tiene que buscar acuerdos, que llegue a ellos, pero solo podrá conseguirlo tomándose en serio este grave problema. Y lamento profundamente hablar de un problema cuando me refiero a la inmigración, pero hoy es un grave problema para Canarias y para los canarios. Nos encontramos con que no tenemos más posibilidades de atender a más niños y a más niñas, y nos encontramos con que, según las ONG, cada 45 minutos muere una persona intentando llegar a nuestras costas. Por lo tanto, el Gobierno debería de tomarse este asunto como si fuera la amnistía, como si fuese que va en ello seguir en la Moncloa. Yo es lo único que deseo. En estas declaraciones, Manuel Domínguez le vuelve a meter el dedo en el ojo a Ángel Víctor Torres por las mentiras que efectivamente ha dicho Torres sobre el caso Koldo. Yo tengo la impresión de que Ángel Víctor Torres está pringado hasta aquí en el caso Koldo. No digo que se lleve el dinero, pero que ha posibilitado que la trama se llevara dinero, no tengo ninguna duda. Bien, acto seguido, después de criticar a Torres, Domínguez vuelve a hablar de la inmigración, niños, niñas, niños. La culpa la tiene el PSOE la culpa la tiene el Partido Popular. Estoy plenamente convencido que los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están, sin haberlo pactado realmente, en un pacto de hoy yo digo una cosa, tú mañana dices otra, pasado mañana tú dices otra y al día siguiente yo digo lo contrario. Pero mientras tanto, los menores están aquí. Y mientras tanto, Canarias sigue siendo puerta de entrada de miles de inmigrantes ilegales. Y nosotros, hay que decirle, señor Domínguez, no somos responsables de que, según él, no sé cómo lo sabe, pero según él, muera un inmigrante cada 45 minutos por llegar a Canarias. No sé cómo lo sabe. Porque si lo que se fían es de la ONG, que son pura mafia, y que viven de esto, a mí me rebadea que aquí algún medio de comunicación le dé cancha a organizaciones ONG mafiosas. Que viven de esto, ¿eh? Es una trata de personas legalizada y subvencionada por los gobiernos.
Pero mientras discuten PP, PSOE, PSOE y PP, los inmigrantes llegan aquí y se quedan aquí. Bien, ahora oigamos a Jessica de León, que también es del Partido Popular, hablando sobre la manifestación del 20 de octubre y otra vez con palabra vacía. Bueno, el gobierno siempre ha tenido el mismo mensaje, un respeto absoluto hacia lo que nos están demandando la ciudadanía, que lo entendemos perfectamente, porque el principal cambio que ha hecho este gobierno es situar al canario en el centro de las políticas. Pero evidentemente los problemas que tienen Canarias son estructurales, son problemas que hemos heredado de los últimos años de gestión, problemas que nos han producido Canarias con 4 crisis, 2 de las cuales afectan a la calidad directamente de la vida de los canarios, la crisis migratoria, la crisis energética, la crisis hídrica y la crisis fundamentalmente en materia de vivienda. Yo creo que son cuestiones que requieren de soluciones a medio y largo plazo. Escuchamos de cerca a los colectivos, creo que este gobierno ha aprobado leyes importantes como puede ser el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el objetivo de relanzar el programa público de vivienda y que la gente pueda acceder a un mercado del alquiler con precios justos, pero también estamos trabajando en la limitación, ordenación del caos existente sobre los alquileres de corta duración o los alquileres vacacionales con esa ley que entrará en las próximas semanas en el Parlamento. Hemos tomado medidas en materia energética y también en materia hídrica y por supuesto no les voy a hablar yo de la crisis migratoria que atravesamos y donde necesitamos un acuerdo. Todo eso sitúa al ciudadano, al canario, en el centro de la política del gobierno de Canarias, pero tenemos que ser conscientes de que en 6 meses no se resuelven y tenemos que ser conscientes que podemos sentarnos en una mesa a hablar de cómo sacamos mayor rentabilidad y de cómo genera mayor cualificación, calidad en el turismo en Canarias, pero no desde la imposición, sino siempre desde el diálogo. Y tenemos que ser conscientes de que cualquier medida que se tome en una isla, como puede ser Tenerife o Gran Canaria, repercute sobre otras realidades que no tienen nada que ver con la situación que viven las grandes islas del archipiélago, como puede ser La Palma, La Gomera o El Hierro, y hablo precisamente de esa tasa que un partido o que estos movimientos nos están reivindicando. Creo que este gobierno ha sido el principal defensor de la tasa turística en los espacios naturales protegidos que repercutan en la creación de empleo y en que ese beneficio donde sí puede estar exento los canarios repercuta en el cuidado de los espacios naturales protegidos, en la creación de empleo de alta cualificación, y creo que el gobierno ha movido toda la acción de gobierno para focalizar el beneficio en el ciudadano, en el canario, en el residente y sobre todo pensar también que las soluciones que hoy está adoptando este gobierno tienen un recorrido en el medio y en el largo plazo, y creo además que debemos ser conscientes de que el turismo ha sido y seguirá siendo el principal motor económico de Canarias. Vamos a ver. La señora Jessica de León lo que dice es que son problemas heredados, es lo que ha dicho nada más empezar este corte, y hemos heredado de años anteriores. No. Es verdad que en la anterior legislatura estaba el Partido Socialista, pero es que el Partido Popular ya ha gobernado también con Coalición Canaria en otras ocasiones, que su socio, Coalición Canaria, prácticamente ha estado gobernando siempre. En el archipiélago, salvo en 2 legislaturas me parece, siempre ha estado Coalición Canaria gobernando en Canarias, con el PP y con el PSOE, con el PSOE y con el PP. Problemas heredados. Pero vamos a ver, ¿quiénes han estado gobernando aquí en Canarias? Yo siempre me he reído de que Canarias está en el centro de 3 continentes y que esa es una posición privilegiada para el futuro económico de las islas. Siempre ha sido falso. Siempre ha sido falso. Pocas relaciones comerciales con Hispanoamérica, pocas relaciones comerciales con África y el resto con la Unión Europea, pasando por el embudo de lo que diga Bruselas. De modo que responsabilidades, todos los gobiernos de aquí para atrás. Y respecto de aquellos que van promoviendo la manifestación contra el turismo, no contra la estructura económica del archipiélago, que ya va siendo hora de que la cambien si es que hay posibilidad de cambiarla, sino contra el turismo y contra los turistas. Hemos visto el otro día cómo se metían algunos de estos desheredados en un hotel en Lanzarote y con cacharros cogían agua a la piscina y decían, esta agua es mía, no es suya. Vamos a ver. A los
membrillos estos que están haciendo ese tipo de cosas, mandar a la policía y que paguen las indemnizaciones correspondientes por los daños que hayan podido ocasionarle a cada uno de esos hoteles. No se puede hablar de tasa turística, no estaba en el programa ni del Partido Popular ni de Coalición Canaria. Y porque salgan 3.000 tíos a la calle para decir, hay que cambiar Canarias, no, hombre, no. Eso es la minoría. Canarias, su principal fuente de ingresos es el turismo. Y no podemos cargarnos el turismo porque unos descerebrados, miserables descerebrados, la mayor parte de ellos, digan que hay que cambiarlo todo. Porque a lo mejor esos tipos después tampoco se conforman con comer piedras y tuneras, porque no tendremos otra cosa que comer, ¿verdad? En fin, hasta aquí. Volveremos el lunes más o menos a esta misma hora.